Hola. ¿De qué tema vamos a estar hablando, Artemio? A ver, presentemos el tema, por favor. Bueno, yo creo que hay en desarrollo un ajuste en términos de ingresos muy notable y los últimos datos confirman claramente que esto está pasando, aumento de jubilación del 12% contra un aumento de la inflación que está por arriba del 42%, en torno al 42% anual, en torno al 47% anual. Eso indica claramente que estamos en una situación de ajuste de los ingresos fijos por parte del gobierno hacia el conjunto de la población, que a mi juicio redunda negativamente en términos de crecimiento económico y sobre todo de comportamiento social e impacto electoral. Sí, eso a los funcionarios del gobierno, sea de la tribu que pertenezcan a la tribu que pertenezca, no les cae bien, Artemio, que digas esto. Ni a los kirchneristas, ni a los que están en la cámpora, ni a los albertistas. Bueno, los de Massa. No debiera ser así, porque peor es que suceda, más que te lo informen. Estamos teniendo un problema de audio, por favor, a ver si lo podemos resolver, se los pido, por favor, a ver, no sé si el eco lo estoy escuchando yo nada más o se escuchan todos. A ver si te podemos escuchar mejor, Artemio, por favor. Hola. Ahí está. Sí, decías. No, te digo que debiera preocuparles que suceda, no que se informe que sucede. Ahí hay un problema realmente grave y yo creo que lo estamos advirtiendo en función de evitar daños mayores. Este es un año electoral donde se juega la continuidad del proyecto que encabeza hoy Alberto Fernández, un proyecto popular democrático que fue claramente instalado como la continuidad de los 10 años de kirchnerismo. Por lo tanto, cuando vemos que algún problema surge, creo que es de buena leche señalarlo y decirle, miren, está pasando esto y efectivamente preocupa. Ya es una preocupación central en cualquier estudio de opinión la situación socioeconómica y en particular la crisis de ingresos. Creemos muy honesto decirlo sin que nadie se ofenda. Es simplemente para colaborar para la búsqueda eventual de alguna posible solución, porque esto finalmente existe, no es que nosotros lo hagamos existir porque lo señalemos. Sí, además no es desde ayer, Daniel, ¿no? Nosotros desde el comienzo del gobierno decíamos que una de las claves era el shock distributivo. Bueno, la frase shock distributivo sonaba un poco fuerte, parece, pero no una pérdida de ingresos generales de la población, porque esto va, digamos, en contra del pueblo y del propio gobierno. Entonces me parece que ahí están las claves. Sobre todo, mirar el lado de los precios, ¿no? El último índice inflacionario dio como 4,1%. El más alto del año pasado fue diciembre con 4%. Quiere decir que no estamos pudiendo mejorar esa situación y lo que es preocupante es que el crecimiento de alimentos sigue siendo por encima del crecimiento promedio, ¿no? Por ejemplo, veía en algunos medios el caso de algunos subiendo la manteca el 18,2%, o lo mismo las hamburguesas congeladas 13,5%, o el arroz. Son todos arroz blanco 14,2%. Son realmente valores. Estamos hablando de todos productos elementales, ¿no? Manteca para cocinar o como aderezo para un desayuno, para una merienda. El arroz, estamos hablando de un cereal que es un carbohidrato, que es prácticamente un alimento básico. Y después, ¿cuál más estabas diciendo? Hamburguesas congeladas, ¿no? La tradicional hamburguesa, ¿no? Que es disparatado, porque no me van a decir que se lo van a atribuir a los sueldos. Sí, no me van a decir que se lo van a atribuir a los sueldos, ¿no? O al tirón de demanda. No, y en realidad toda la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada está evolucionando por arriba del índice de precio general. Ese es lo preocupante. Eso te desactualiza todas las eventuales mejoras en términos de ingresos de componentes estratégicos. Por ejemplo, la jubilación mínima y la pensión mínima, que está hoy fijada en 23.000 pesos con el nuevo aumento, bueno, está desfasada con respecto al valor de la canasta básica alimentaria, que crece mucho más que lo que efectivamente crecen las jubilaciones. La jubilación va a crecer un 12% en junio.
pero estoy seguro que la canasta básica alimentaria va a crecer más que eso. Lamentablemente es así. Decirlo no es el problema es que suceda, vuelvo a insistir. El problema sería que todos aplaudamos una política redistributiva que no se efectiviza en la realidad. No hay un shock distributivo, y yo creo que esto tiene consecuencias no solamente sociales y económicas, de las cuales Amado siempre nos advirtió, sino consecuencias en términos electorales. Y a mí me preocupa mucho la elección de medio mandato, porque yo considero que es una elección estratégica, y que de cómo nos vaya en esa elección, yo me incluyo en el proyecto que lleva adelante Alberto Fernández, va a ser efectivamente el futuro, ya no solamente del Frente de Todos, sino el futuro de la Argentina. Bien, con respecto, Amado, quiero preguntarte, porque el diagnóstico está claro, y pareciera ser que siempre, no digo que nos repetimos, ¿no? Pero nosotros hemos alertado permanentemente sobre este tema. En un ratito vamos a poner unos tapes, unos audios para hacer un recorrido histórico del Fondo Monetario Internacional. Hoy el presidente por la mañana se reunió con Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, y volvió a plantear la idea de un acuerdo en el corto plazo. Anticipo el tema. Pero el diagnóstico está claro. Alternativas. ¿Qué se puede hacer? Porque pareciera ser que es una situación de jaque mate, ¿no? Que lo que más está presente en esta discusión es la idea del posibilismo. No se puede hacer otra cosa, ¿no? La verdad que no hay alternativas para hacer otra cosa, o porque el país está quebrado, o por las consecuencias del endeudamiento, o por la herencia del macrismo, o por la poca voluntad de los funcionarios. No, de ninguna manera. Hay mucho por hacer. Pero pareciera ser que esto es inevitable, como que el agua moja, los precios aumentan y nada que hacer. Yo creo que de ninguna manera. Hay mucho para hacer. Y, por ejemplo, hay un tema que no se termina de resolver y hoy vuelve a estar sobre la mesa, que es la tasa de interés. Por supuesto que es un problema heredado. Por supuesto que es un problema que tiene que ver con los niveles de endeudamiento que dejó Macri, y el gobierno y el Banco Central han hecho grandes esfuerzos. Pero todavía queda mucho por hacer, porque hay que buscar la forma. Busquemos un término, a ver que le quede cómodo al mercado, de reperfilar el viejo asunto de las LELIQs, ¿no? Porque ahí cada mes de intereses son 2 IFE que se van. Entonces, eso es lo que realmente pone presión al dólar, y para que, entre comillas, dilatar la presión en el dólar, lo que se hace es pagar tasas de interés delirantes, que te impactan en el conjunto de la economía. Tanto desde el punto de vista de la demanda, de las y los personas que compran bienes y servicios, sobre todo semidurables y durables, como del punto de vista de las empresas que tienen que sostenerse en pie en una circunstancia tan difícil como esta, ¿no? En particular las empresas nacionales, porque las grandes empresas tienen formas de fondeo muchas veces en el exterior, muchas veces con mejor capacidad de negociación sobre el sistema financiero. Pero para el que tiene un pequeño comercio, un mediano comercio, o una actividad productiva mediana o pequeña, se le está haciendo muy difícil pagar la nómina, se le está haciendo muy difícil recomponer el capital de trabajo que le había destruido Macri. Entonces me parece que una de las claves, y que también creo yo tendría impacto en mejorar la tasa de inflación, es bajar drásticamente la tasa de interés. Bien, no pareciera ser que es la postura que está tomando el gobierno, y en particular Martín Guzmán, ¿no? Bueno, pero lo que estamos hablando es de propuestas desde adentro. Y como decía Artemio hace un rato, lo importante es ofrecer alternativas, porque lo que no puede suceder es que después digamos, si hubiéramos hecho tal cosa. Entonces acá lo importante es ir poniendo arriba de la mesa distintas propuestas, teniendo en claro que las decisiones las toma quien las tiene que tomar. Y yo creo que es parte de la militancia política llenar la caja de herramientas del presidente de distintas propuestas, y por supuesto no ofenderse ni enojarse si estas no se toman, sino seguir
con toda la fuerza militando para que esto salga bien. Están haciendo converger, por ejemplo, salarios en torno al 35%, esa es la media de las paritarias, pero nosotros tenemos 18 puntos de inflación en los primeros 4 meses. O sea, ¿qué es lo que vos tenés que advertir? Bueno, por ese camino vamos a un ajuste salarial importante, porque es evidente que los salarios van a correr por debajo de la inflación. Hoy la inflación proyecta, insisto, 46 puntos a nivel anual. Y bueno, una paritaria de 35, obviamente los hechos me exhiben de todo comentario, pero es lo que está pasando. Y no hay que enojarse con lo que pasa, sino que hay que tratar de modificarlo. Enojarse con lo que sucede siempre fue la mejor receta para fracasar. Y además, en una circunstancia en la cual los números fiscales se van haciendo, digamos, contrayendo el déficit. Quiere decir que desde Hacienda no hay un esfuerzo para recomponer los ingresos de la población. Bien, mientras tanto, en otro lugar de Ciudad Gótica, Diario La Nación, Santiago D'Apelo, enviado especial, Fernández se reunió con Georgieva y apunta a un acuerdo en el corto plazo. Vamos a poner un tape, y vamos a escucharlo obviamente, de cómo fue el vínculo de los diferentes presidentes con el Fondo Monetario Internacional. Arrancamos con Menem y Cavallo, y lo sumamos ahí a Duhalde, y también está seguramente va a estar ahí Mauricio Macri. Veámoslo y escuchémoslo. Teniendo en cuenta el comunicado del Fondo Monetario Internacional, el préstamo de facilidades ampliadas, el inicio de las negociaciones de un plan Brady para nuestra deuda externa. Acompañado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el director gerente del Fondo Monetario Internacional. Continuar con el esfuerzo de modernización del Estado, el esfuerzo de ajuste estructural. Los atrasos e intereses que se siguieron acumulando se compensaron con las reducciones de deuda logradas a través de las privatizaciones de Entel y Aerolíneas Argentinas. La deuda se reducirá en más de 10.000 millones de dólares gracias a las quitas conseguidas a través del plan Brady y de las nuevas privatizaciones. Ninguno, hace 6 meses que busco trabajo, tengo 3 chicos, no sé qué darle. ¿Sabés lo que pasa? Que un día a la mañana me voy a levantar, lo voy a ver a Bush levantando la bandera de Estados Unidos en Argentina, porque así va a pasar, hermano. Conversando con el presidente. Bueno, el enviado del presidente Bush, que vino con una delegación de primer nivel, la colaboración de Estados Unidos al tema del análisis del Fondo Monetario. Hemos sido y somos socios, aliados de Estados Unidos. Cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda, estoy hablando con la verdad. Y digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo, y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no debemos volver a permitir. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive amenazando a países como la República Argentina. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga en memoria desde la década de los años 30. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80. Crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional la Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino. Bueno, ahí escuchábamos un recorrido contemporáneo, ¿no? De lo que sucedió con el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Y esta semana vimos un capítulo similar a lo que ocurría en los años 90, quizás con otra estética y demás, pero siempre la idea de estar pendiente de lo que tiene para decir el fondo, otra vez generando el dramatismo de la reunión se va a hacer, no se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se gestionó y toda esa narrativa. Muy parecido a lo que ocurría en los años 90, ¿no? Cuando recibíamos a Candestús, a Ann Kruger o al hindú Anup Singh aquí en la Argentina.
no ha cambiado mucho, ¿no? Esta semana, por lo menos, lo que yo he visto con respecto a la expectativa de la reunión con Kristalina Georgieva y demás, no hay un cambio muy notable con respecto a lo que ocurría en aquellos años. No digo que Alberto Fernández sea igual que Menem o que Macri, de ninguna manera, sería injusto decir eso, pero pareciera ser que el vínculo que se estableció no noto demasiadas diferencias en el sentido de en un punto sometimiento a las políticas emanadas por el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que el fondo además a todas luces es corresponsable de la crisis que está viviendo la Argentina con respecto al endeudamiento, ¿no? Ya lo hemos dicho acá N cantidad de veces, pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue un acuerdo absolutamente récord inédito en la historia del fondo, ¿no? Sí, a medida. Y a medida. Si me permitís, Daniel, no sé si tenemos tiempo a hacer un poquito más de historia de lo que vimos. Porque, ¿cómo entró Argentina al Fondo Monetario? Perón, cuando ganó sus primeras elecciones, el presidente era Farrell en ese momento, y entre que ganó las elecciones Perón y que asumió, mandó el proyecto de ley para que Argentina se incorporara al fondo. Y durante todo el periodo, los dos periodos, uno trunco, de Perón, esa ley no se puso en vigencia. Ahora, fue con la revolución fusiladora, de la mano de Raúl Perevich, que Argentina entró en el fondo. Ese es el primer episodio para entender la relación entre las clases dominantes de Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Obviamente Perevich tenía una lectura de los temas de las tarifas de los servicios públicos similar al debate que estamos viendo ahora, y por supuesto obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, de ahí en adelante, los episodios que acabamos de mostrar en el conversatorio, donde hay otros puntos altos, como el caso de Martínez de Oz con la dictadura genocida cívico-militar y el Fondo Monetario, o el gobierno de la Rúa, que tanto en la versión Machinea como en la versión Cavallo, el que mandaba era el Fondo Monetario. Y el broche de oro de esta situación fue lo de Macri con Duhovne, ¿no? Donde Argentina hoy es el peor país del mundo en cuanto a deuda con el Fondo Monetario Internacional. La contracara de esto, Néstor y Cristina, como se vio antes. Y vos fíjate, ¿no? Cavallo decía, hemos logrado reducción de deuda producto de la privatización de Entel. Claro. O sea, no había una reducción de deuda. Se había rifado el capital de los argentinos para pagar parte de la deuda. Muy distinto a cómo se hizo en el 2005 y en el 2010, que fue... Pido la palabra, Amado. A ver, lo que estamos viendo ahora con la descripción que hizo más temprano Artemio, ¿no? Diciendo la palabra maldita, ¿no? La palabra que no se puede decir, que la palabra ajuste. Pareciera ser que el plan de Guzmán es mejorar las cuentas públicas para tener un buen perfil de repago de la deuda generada, entre otras cosas, por Macri. O sea, en realidad pareciera ser que el objetivo fundamental de Guzmán pareciera ser que va en ese sentido, ¿no? Ajustar las cuentas públicas para que el Fondo Monetario le apruebe un acuerdo. Yo creo que es explícito lo de Guzmán. No es que pareciera. ¿Explícito en qué sentido? Y cuando él habla que la bandera del superávit fiscal y la importancia que le da al tema de la negociación con el fondo y cómo encaró antes que nada la negociación con los bonistas extranjeros, que era una situación, por supuesto, que había que resolver, pero no era prioritaria en la economía argentina, como está quedando demostrado. Yo creo que es explícitamente esto que vos decís. Claro, las prioridades el programa tiene otra prioridad. No, que las prioridades son otras. A mi juicio, no cabe ninguna duda que la prioridad en Argentina es mejorar los ingresos de la población. En estas pero condiciones eso no está pasando, Artemio. Bueno, pero por eso digo que las prioridades del Ministerio de Economía son otras. Es evidente que Argentina no puede transitar ni un minuto más con este nivel de ingresos.
Está claro para cualquiera que estos niveles de aumento salariales en torno al 35% no se corresponden efectivamente con la realidad. Este aumento del 12% de jubilaciones no se corresponde con el real deterioro del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones. Eso es evidente para cualquiera, no hay que ser un gran analista para darse cuenta que acá hay una crisis de ingresos descomunal solo superada por la crisis de enero del 2002 y que hay que resolverla, como la resolvió Néstor Kirchner, que planteó como prioridad de su gobierno la mejora en términos de ingresos y la generación de empleo. Primero que nada. El otro tema que tiene que ver con esto que está diciendo Artemio, la parte que salió de CFK cuando era presidenta, que por el muro que había atrás era en Naciones Unidas, estaba hablando con claridad de la crisis que había en ese momento global. Claro, la profundidad de la crisis y del rol del Fondo Monetario en esa crisis, ¿no? Y bueno, por supuesto que en ningún momento es comparable, y este momento es delicadísimo, durísimo. Es peor. Por lo que dejó Macri hoy y por la pandemia, por las dificultades económicas que esto genera. Pero también está claro que Argentina, cuando salió aumentando los ingresos de la población. Y la contracara de esto es lo que sucedió en el final del gobierno de la Rúa, que como había problemas fiscales, se hizo un ajuste, ¿se acuerdan, no?, de lo que se llamó ley de déficit cero, que era sacarle el 13% a todo el sector público, incluidos docentes, investigadoras, jubiladas y jubilados, etcétera. Y la cara de eso fue Patricia Bullrich, Gerardo Morales, por supuesto Cavallo, Sturzenegger. Pero Argentina terminó peor, no mejor. No es peor. Que este ajuste le sirvió a Argentina para salir. Hubo 60 asesinados en las protestas de diciembre por el gobierno de la Rúa. En el gobierno te dicen no hay ajuste, porque tenemos la tarjeta alimentar. No, bueno, pero estamos hablando del conjunto de la población. Eso llega a un sector y bienvenido que llegue, y sería mejor que la aumenten, y yo creo que está muy bien mejorar esas transferencias. Ahora, la sociedad argentina tiene otros sectores donde eso no llega y efectivamente están en situación crítica. Sectores medios bajos, que son los que garantizan casi el 70% del voto al frente el frente de todos. Es evidente que no están percibiendo esas mejoras, que están por afuera del sistema clientelar o el sistema de transferencia de ingresos habitual sobre los sectores populares, que vuelvo a insistir, está muy bien que sea y habría que mejorarlos más. Eso es un sector de la población, ni siquiera el sector mayoritario. Estamos hablando del conjunto y por eso, claro, hablamos de ingresos de la población. Exactamente. Pero mira, para mí, dentro de todo este asunto empiezan a aparecer algunas señales que a mí me gustan. Por ejemplo, el tema de la propuesta de Máximo para que haya reducciones nominales en la tarifa de gas, que es algo que nosotros decíamos, Daniel, desde el principio del gobierno, que no solo no se podía hablar de subas, sino que había que hablar de bajas nominales. Bueno, te estarán escuchando en tu llamado, quizás. No, ¿quién me está escuchando? Ampliación de la zona fría. Igual no importaría si me escuchan o no, lo que importa es que las políticas se vayan sucediendo. Entonces, bueno, pero déjame decir esto, por favor, humildemente. La primera persona que dijo que las tarifas no solo no tienen que aumentar, sino que nominalmente tienen que reducirse, después de, en algunos casos, el 500% de aumento en dólares durante el gobierno de Mauricio Macri, fuiste el que está aquí, perdón, A ver, ¿cómo es? Nos perdimos en este triángulo. No, pará, ahí está. Ahí. El que está ahí en este caso sería a mi derecha, este que está acá. No puedo estar acá, pues. Escuchame. No, que está acá, pues. Hacete cargo, papi. Pero vos fíjate también sonaba como una locura. Algo vos también, pero Amado, cuando lo planteó Amado, sonaba como una locura, algo imposible de implementar. Sin embargo, ahora hay un proyecto de ley generado por Máximo y corroborado por Sergio Massa, que efectivamente... Por eso es muy importante, claro. Porque más allá de lo que está sucediendo, es el rumbo. Y a mí me parece que hubo algunos hechos de rumbo muy propicios en estos días. Uno es que, bueno, el presidente del bloque de diputados, pero además va acompañado de una declaración del PJ de la provincia de Buenos Aires que dice que no más tarifazos con nuestro gobierno, como
que de ninguna manera va a ser lo mismo que hizo el gobierno de Macri. Entonces ya ahí tenés un eje que a mí me parece central cuando se definen los ingresos reales de la población y también la capacidad productiva de las empresarias y los empresarios argentinos, porque las tarifas son un insumo básico de toda la actividad productiva. Entonces no tenemos que mirar solo la demanda, las familias demandando servicios públicos o siendo usuarios de servicios públicos, para decirlo más correctamente, sino también el impacto que esto tendría en la actividad productiva. Entonces ahí me parece un punto fuerte, muy fuerte, en lo discursivo y en lo político, desde personas que son muy importantes en nuestro espacio político. Primer hecho. Segundo hecho, hubo una declaración del Senado respecto a para qué se podrían usar los derechos especiales de giro, algo más de 4.000 millones de dólares que va a recibir Argentina por participar del Fondo Monetario. Una iniciativa de Oscar Parrilli. Exactamente. Algunos medios titulan esto pone condiciones. Yo diría fortalece a la coalición gobernante, porque esto está marcando parte del sentido de la coalición gobernante. Entonces, la iniciativa de Oscar Parrilli, que se convierte en declaración del Senado, a todas luces fortalece al gobierno de Alberto Fernández, le da más espalda para negociar, le da más posibilidad de implementar políticas que sean acordes a las necesidades argentinas. Entonces, ojo con las interpretaciones que nos vienen desde afuera del frente. Yo creo que acá hay que tener, me parece súper claro que esta declaración fortalece al gobierno, fortalece a la coalición, fortalece el rumbo de la República Argentina. Y la tercera, algo que avanzó el senador Tayana también, tiene que ver con la posibilidad de generar un esquema de seguimiento y control de todo lo que sucede en el río Paraná, y que claro, como en el mundo del capitalismo financiero todo tiene que tener marca, lo llaman hidrovía, cosa que invito a que nos neguemos. La hidrovía es el nombre de una empresa, nosotros estamos hablando de nuestro río Paraná. Esto es un avance concreto, y más allá de que de algunos sectores de la coalición pretendemos otra cosa, hay que abrazar cualquier avance en este sentido. El gobierno se ha dado un impasse de 90 días para pensar y repensar, y yo creo que tenemos, estoy hablando del tema del río Paraná, ¿no? y la famosa hidrovía, que es una cuestión no solo comercial, no solo de control, no solo fiscal, sino que también geopolítica y de soberanía. Entonces es muy importante estos 90 días que se ha dado el gobierno, es muy importante este avance desde el Senado, y me parece que nos tiene que invitar a militar más fuerte en crear conciencia popular alrededor de este tema. Y el resultado será el que sea, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para que el resultado propenda a las políticas nacionales, porque, bueno, como bien marcaba la Constitución del 49 y toda la doctrina peronista, los recursos estratégicos que tiene la nación tienen que estar llevados adelante por el Estado Nacional. Vamos a ver ahora el clip del vínculo entre el Fondo Monetario, entre Macri, el Fondo, y Alberto Fernández y el Fondo. Veámoslo. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente. We have started a great relationship, and also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago, and I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. Bueno. En verdad encontré en el presidente Macron un buen amigo. Gracias, querido amigo presidente de España. Gracias,
mi querido primer ministro y amigo. Y yo quiero públicamente agradecerle al presidente de Francia porque en todo este tiempo las tareas de negociación que llevamos adelante con el Club de París y con el Fondo Monetario, siempre Francia nos acompañó. Durante estos meses largos, también en la cumbre iberoamericana, trabajamos desde el gobierno de Argentina, el gobierno de España, por revisar, por ejemplo, el mecanismo de sobretasas que tiene el Fondo Monetario Internacional y que está evidentemente dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de Argentina. Nosotros esto lo apoyamos. Al presidente Alberto Fernández todo el apoyo de Portugal en este tema y que intentaremos de también sensibilizar el FMI para que al menos durante esta crisis se pueda suspender este sobrecargo. Llegué y me encontré un país desfolteado, una economía con 53% de inflación. Cuando quisimos empezar a tomar oxígeno y poner en marcha eso, vino la pandemia. Bueno, dentro de tanto malo, gracias a Dios que en el fondo estaba Kristalina Georgieva. Bueno, de Macri diciendo ojalá que al final el país termine enamorado de Cristín. Viste que dicen que Macri habla mal en inglés, que tiene mala pronunciación. Sí. Igual lo hace bastante mejor que en castellano. Y más de corrido. Bien. Y por otro lado lo veíamos ahí al presidente Alberto Fernández celebrando que bueno, que dentro de las cosas malas que le pasó a la Argentina, por lo menos le pasó una cosa buena, que es que está Kristalina Georgieva como directora del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y sí, pero el único que planteó claro, los únicos que plantearon claro que todo acuerdo con el fondo finalmente lleva adelante el despliegue de un proyecto económico que perjudica notablemente a los sectores populares fue por un lado Néstor, cuando se independizó pagándole la deuda, y Cristina, que lo señaló una y otra vez diciendo que era una crisis sistemática sostenida por la réplica de los modelos de gestión que propone el fondo. Yo creo que está claro que el apoyo por otro lado de Macron y eventualmente de Pedro Sánchez son dos gobiernos que tienen muchos problemas domésticos. Macron tiene un repudio de un sector muy importante de la sociedad francesa por el ajuste que está llevando adelante, y lo mismo le pasa a Pedro Sánchez. Sino que lo diga Pablo Iglesias, que mirá cómo voló por el aire por haber armado una coalición de las características que armó con el gobierno del PSOE. O sea que... Vale el recuerdo, además, Artemio, que Macron y Pedro Sánchez también apoyaron el acuerdo del fondo de Mauricio Macri. De Mauricio Macri. Por eso. Así como apoyan uno, apoyan otro, ¿no? Igual no es que se opusieron al acuerdo de Macri y ahora apoyan al de Alberto Fernández. Vale recordar eso. Sí, es cierto. Y vos sabés que yo no soy proclive a que haya un acuerdo rápido con el fondo de ninguna manera. Por lo menos hay que esperar a ver qué mundo nos deja la pandemia, porque no se sabe sobre qué bases estaríamos acordando y para qué mundo, ¿no? Pero yo te diría que la actitud en estos cortitos espacios que pasamos recién, la de Macri y la de Alberto Fernández son opuestas, hay que decirlo. Porque Macri celebraba un acuerdo pésimo y destructivo para la Argentina, y además pedía al pueblo argentino que abrace fuerte a Christine Lagarde. Yo cuando vi que hablaba tanto de Christine me asusté, porque dije, ¿de quién está hablando este hombre? Pero Alberto Fernández está haciendo una gira convocando a sus pares a que acompañen a Argentina en una negociación, que después, bueno, veremos cómo sale, pero me parece que la actitud es la contraria, y esto hay que decirlo, ¿no? Porque se vio a los líderes acompañando a Alberto hablando del daño que le hacen a los países las sobretasas del Fondo Monetario, y bueno, que juntar masa crítica de otros países para enfrentar una negociación es importante. En ese sentido me parece que está muy bien lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández. Después creo que no hay que apurarse en cómo se negocia ese acuerdo, porque si realmente el acompañamiento de Macron se termina concretando y el vencimiento del Club de París, en el cual, digamos, Francia hace un poco de administrador, pero no forma parte de los principales acreedores, logra llevarse a cabo, bueno,
me parece que nos sigue dando más piernas para tener una mejor negociación con el Fondo Monetario. Lo que creo que no hay que hacer es apurarse en un acuerdo de este tipo. Sobre todo hay que saber bien claro qué se lleva Argentina de ese acuerdo. Ese es el punto que uno tendría que preguntar. ¿Qué se lleva Argentina de ese acuerdo? De una situación que Macri nos dejó realmente muy, muy mal, y además en la cual Alberto Fernández tuvo, me parece, la visión política y la valentía de iniciar una denuncia penal sobre esto. Entonces, me parece que un acuerdo rápido borraría el efecto penal, político y simbólico de esa denuncia. Bien, Artemio, ¿algo como para cerrar? Se muteó otra vez. Creo que estás muteado, Artemio. A ver, por favor. Las actitudes de los presidentes son distintas, evidentemente, pero la interlocución es con el mismo Fondo Monetario de toda la vida. Y creo yo, esta es una apreciación absolutamente personal, que no va a haber ningún cambio en cuanto a los modelos y a las recetas que ofrece, más allá de alguna circunstancia de mayor escucha que pueda plantear Cristalina Georgieva. Nada bueno se puede esperar de un modelo que replica lo que pide el Fondo Monetario para el conjunto de los sectores en Argentina, de sectores sociales. Bueno, además, la burocracia del fondo, Daniel. Y el Departamento del Tesoro es el Departamento del Tesoro, más allá de quien esté encabezando el Fondo Monetario. Sí. En particular pareciera ser además que no han asumido ninguna responsabilidad, ¿no? En ese préstamo a sola firma, sin pasar por el Congreso, ¿no? Increíblemente, ahora el Fondo Monetario Internacional, según trasciende, ¿no? Porque no lo explicitaron, pero según trasciende, dice que el próximo acuerdo con ellos, para pagarle, tiene que pasar por el Congreso. Increíblemente. ¿Empiezan a hacer campaña por Macri, decís vos? Bueno, ¿por qué empiezan a hacer campaña con Macri? Porque vos viste, vuelven. Vos viste que el presidente tuvo definiciones para mí muy importantes para el rumbo de la Argentina. Una es respecto a que el fondo hizo un préstamo para sostener y para mejorar las chances del gobierno de Macri. Eso lo dijo con todas las letras. Y la otra cosa que dijo con todas las letras, en el mismo sentido, es cuando lo dice de la Corte Suprema hace pocos días. Esta fue una definición del presidente. Dice, bueno, si tienen otro candidato, no usen las sentencias para eso. Sí. Bueno, ahí me parece que hay una clave muy concreta del nudo de la Argentina, ¿no? Claro, y igual me animaría a decir que no es un descubrimiento, ¿no? Que el Fondo Monetario tiene intereses políticos y que la Corte Suprema también lo tiene, ¿no? Me parece que eso es como... Sí, que coinciden, ese es el descubrimiento. No te digo una obviedad, porque no, pero verbalizado por el presidente de la Nación, me parece que tiene un impacto fuerte, ¿no? Más allá de que nosotros los pensamos o lo sabemos. Sí, hay que ver después si esas palabras qué correlación tienen con los hechos, ¿no? Porque vos bien planteás, Amado, que el presidente en la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias, planteó la denuncia penal, la investigación penal por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, pero eso fue el 1 de marzo, hoy estamos ¿qué día es hoy? 11 de mayo, no, ¿qué día es hoy? Perdón, 14 de mayo. 14, sí. Bueno, ¿qué iniciativa se hizo en ese sentido desde el punto de vista político y judicial? Bueno, escuchábamos el otro día al jefe de los abogados del Estado, a Carlos Zanini, diciendo claramente que está detectado la cuestión de los incumplimientos de la ley de... El abogado del Estado va a decir eso, pero me refiero al resto de los actores políticos. O sea, no ha pasado mucho, ¿no? No ha pasado mucho, ¿no? Igual que con sus dichos de la Corte Suprema, ¿no? No, me parece, ¿no? Bueno, es lo que... La moneda está en el aire. La moneda está en el aire, sí. Un petit escándalo por la propuesta de Durañona con respecto a la ampliación nuevamente de los miembros de la Corte. Hubo una respuesta más que contundente por parte de los medios opositores. Obviamente
riéndose de la propuesta y tratándola irrespetuosamente, pero por lo menos hubo por parte del oficialismo una insistencia en que la Corte es un problema, tal cual está planteado. Sí. Artemio, qué bueno que recordaste esto, porque la crítica es centralista, ¿no? ¿Cómo van a traer jueces de las provincias? Así es. Bueno, compañeros, te mando un abrazo muy grande, para vos, Artemio, para vos, Amado. Nos volvemos a ver el viernes que viene. Así es. Muchas gracias, a cuidarse. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio aquí del conversatorio con Artemio y con Amado. Tramo final de nuestro programa. Vamos